Mi nombre es Aurelio Vegan, tengo 69 años, y mi propia hija me abandonó en el hospital, como si ya estuviera muerto. Me dejó ahí tirado durante 3 meses sin visitarme ni una sola vez, creyendo que yo era solo un viejo enfermo sin recursos ni importancia. Lo que ella no sabía es que había un documento legal esperando en el juzgado que iba a cambiar toda su vida para siempre. Pero antes de contarte qué sorpresa tenía preparada el juez, tengo que explicarte cómo llegué hasta esa cama de hospital, donde mi hija decidió que ya no valía la pena visitarme. Todo empezó un martes por la mañana, cuando me desperté con un dolor en el pecho que me cortaba la respiración. Vivía solo en mi casa desde que murió mi esposa Graciela hace 2 años. Era una casa grande de 3 dormitorios, con un jardín que Graciela había cuidado con tanto amor y que ahora yo trataba de mantener como podía. Esa mañana traté de levantarme para ir al baño, pero las piernas no me respondían y el dolor se hacía cada vez más fuerte. Era como si me estuvieran apretando el pecho con una morsa, como si alguien me estuviera clavando cuchillos por dentro. Nunca había sentido algo así en mis 69 años de vida. Me quedé acostado unos minutos esperando que el dolor pasara, pensando que tal vez era algo que había comido la noche anterior o algún músculo que había forzado trabajando en el jardín, pero el dolor no solo pasaba, sino que empeoraba. Sentía que me faltaba el aire, que el corazón me latía demasiado rápido. Logré llegar hasta el teléfono y llamé al único número que tenía grabado en mi memoria, el de mi hija Mónica. Sabía que era temprano, que tal vez todavía estaba durmiendo, pero el dolor era tan fuerte que no podía esperar más. El teléfono sonó 5 veces antes de que atendiera. Atendió con esa voz de fastidio que usaba siempre que yo la llamaba. Esa voz que me hacía sentir como si estuviera molestando. Era un tono que había desarrollado en los últimos años, especialmente después de que murió Graciela. Como si mis llamadas fueran siempre una interrupción en su vida perfectamente organizada. ¿Qué querés, papá?, me dijo sin ni siquiera preguntar cómo estaba. No me dijo buenos días, no me preguntó si había dormido bien. No mostró ningún interés en por qué la podía estar llamando tan temprano. Solo esa pregunta directa, casi agresiva, como si yo fuera un vendedor telefónico molesto. Mónica, le dije con la voz entrecortada por el dolor, me siento muy mal. Tengo un dolor en el pecho que no puedo aguantar. Creo que necesito ir al hospital. ¡Ay, papá!, me respondió suspirando. No puede ser que siempre te enfermes cuando yo tengo cosas importantes que hacer. Cosas importantes que hacer. Mi hija tenía cosas más importantes que hacer, que ayudar a su padre, que se estaba sintiendo mal, pero el dolor era tan fuerte que no tuve fuerzas para discutir con ella. Está bien, me dijo. Finalmente, ahora salgo para allá, pero después no me llames por cualquier boludez, ¿eh? Te recuerdo que yo también tengo mi vida. Media hora después llegó Mónica con cara de pocos amigos. Cuando me vio tirado en el sillón, pálido y sudando frío, se dio cuenta de que esta vez no era un invento mío para llamar la atención. Vamos, papá, me dijo mientras me ayudaba a ponerme una campera. Te llevo al hospital, pero después me tengo que ir porque tengo una reunión importante con unos clientes. Durante el viaje en el auto, yo iba agarrado del pecho tratando de respirar, con la frente llena de sudor frío y sintiendo que el mundo me daba vueltas. Cada bache en la calle me provocaba una punzada de dolor que me hacía gemir. Pero Mónica manejaba hablando por teléfono con alguien sobre no sé qué negocio, con el teléfono pegado a la oreja mientras yo me moría de dolor al lado. No sé si quería demostrarme que su vida seguía siendo más importante que mi emergencia médica, o si realmente no se daba cuenta de la gravedad de la situación. De vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor y me preguntaba, ¿estás bien, papá?, pero sin esperar respuesta, porque inmediatamente seguía hablando por teléfono. Durante esos 20 minutos de viaje, mientras yo luchaba contra el dolor y el miedo, escuché toda su conversación telefónica sobre una reunión de trabajo, sobre números de ventas, sobre clientes difíciles. Era como si estuviera llevando al hospital a un extraño, no, a su padre, que estaba teniendo un infarto. Llegamos al hospital y en la guardia me atendieron enseguida. El médico me revisó, me hicieron estudios y me dijeron que había tenido un infarto serio que requería internación inmediata. Mientras los enfermeros me llevaban a la habitación, Mónica habló con el médico. Doctor, le dijo, ¿cuánto tiempo va a estar internado mi papá? Porque yo trabajo y no voy a poder venir todos los días. El médico la miró, extrañado. Señora, su padre acaba de tener un infarto. Va a necesitar estar internado al menos 1 semana. Después va a necesitar reposo y cuidados en casa. Es importante que no esté solo durante la recuperación. Bueno, le dijo Mónica, ya veremos qué se puede hacer. Cuando me instalaron en la habitación, Mónica se acercó a mi cama. Papá me dijo, ¿te vas a quedar acá
hasta que te den el alta. Yo voy a venir cuando pueda, pero entendé que tengo muchas cosas que hacer en cuando pueda. Le pregunté a Mónica, acabo de tener un infarto. ¿No vas a venir a verme? Papá, no seas dramático. Estás en el hospital. Te están cuidando. No necesitas que yo esté acá todo el tiempo. Se fue ese mismo día y no la volví a ver en una semana. Durante esos primeros días, yo esperaba que apareciera en cualquier momento. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, pensaba que era ella que venía a visitarme. Cada vez que sonaba el teléfono del hospital, esperaba que fuera una llamada para mí. A los otros pacientes de la habitación recibían visitas. Todos los días familias enteras que venían a acompañar a sus seres queridos, esposas que traían comida casera envuelta en tuppers, que se sentaban al lado de la cama a leer el diario en voz alta para sus maridos. Hijos que se quedaban horas charlando contando anécdotas rindos bayo. Nietos que dibujaban cartitas para sus abuelos, que les llevaban flores del jardín de casa, que se subían a la cama para abrazarlos. Veía todo ese amor familiar desde mi cama, vacía de visitas, y sentía una tristeza profunda en el pecho, diferente al dolor del infarto, pero igual de dolorosa. Una señora que estaba en la cama de al lado, doña Carmen, tenía una familia numerosa que la visitaba en turnos. Por la mañana venían las hijas, por la tarde los hijos, por la noche los nietos. La habitación siempre estaba llena de flores, de globos, de tarjetas con mensajes de cariño. Un día doña Carmen me preguntó por qué no venía nadie a verme. «Ay, don Aurelio», me dijo, «su familia vive muy lejos. Mi hija está muy ocupada». Le respondí tratando de sonar convincente. «Tiene muchas responsabilidades de trabajo». Pero doña Carmen había estado observando y sabía que algo no estaba bien. «Don Aurelio», me dijo bajando la voz, «en mi experiencia de madre y abuela, cuando alguien está en el hospital por un infarto, la familia encuentra tiempo, siempre encuentra tiempo, por más ocupada que esté». Esas palabras me dolieron más que todos los medicamentos que me estaban dando, porque tenía razón. Cuando realmente amas a alguien, cuando realmente te importa, encontrás tiempo, inventas tiempo si es necesario. Pero para Mónica, yo no era una prioridad que justificara inventar tiempo. Después de 10 días de internación, el médico me dijo que ya podía irme a casa, pero con una condición. Don Aurelio me dijo, «Usted no puede estar solo, necesita que alguien lo cuide al menos durante el primer mes. ¿Tiene algún familiar que pueda acompañarlo?» Llamé a Mónica para contarle que me daban el alta. «Bueno, papá», me dijo, «mañana paso a buscarte, pero quiero que sepas que yo no me puedo quedar cuidándote. Tengo mi trabajo, mi vida, mis responsabilidades». «¿Y qué se supone que haga?» «No, sir, pap, contrata a una enfermera. Anda a un geriátrico. Pero yo no me puedo hacer cargo de vos. Ya soy grande, tengo mis propios problemas». Al día siguiente vino a buscarme, pero no sola. Vino con un folleto de un geriátrico. Papá me dijo mientras me ayudaba a subir al auto. «Estuve averiguando y encontré este lugar que está muy bien. Tienen enfermeras las 24 horas, comida, actividades, un geriátrico». Le pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Mónica, recién salgo del hospital. No necesito un geriátrico. Necesito a mi familia». «No seas tan dramático, papá. El geriátrico es la mejor opción para vos. Vas a estar bien cuidado y yo voy a poder visitarte los fines de semana. Mi hija me quería meter en un geriátrico y visitarme solo los fines de semana, como si fuera una obligación molesta que tenía que cumplir. Ese día me llevó de vuelta a mi casa, pero me dejó con el folleto del geriátrico. «Pénsalo, papá», me dijo antes de irse. «Es lo mejor para los dos. Vos vas a estar cuidado y yo voy a estar tranquila, sabiendo que estás bien». Durante las siguientes semanas, mi recuperación fue lenta y dolorosa. El médico me había dado una lista enorme de medicamentos que tenía que tomar en horarios específicos. Pastillas para la presión, pastillas para el corazón, pastillas para la circulación, pastillas para prevenir otro infarto. La mesita de luz parecía una farmacia. También me había dicho que no podía hacer esfuerzos, que tenía que caminar, pero sin agitarme, que tenía que comer sin sal, que tenía que controlar el estrés. Una dieta nueva, una rutina nueva, una vida nueva, para un hombre de 69 años que había vivido de otra manera durante toda su vida. Los primeros días después del alta fueron terribles. Me despertaba por las noches con miedo de que volviera el dolor, con miedo de que me diera otro infarto y no hubiera nadie para ayudarme. Cada puntada en el pecho me generaba pánico. Cada falta de aire me hacía pensar que era el final. Necesitaba que alguien me acompañara a los controles médicos, porque el médico me había prohibido manejar
durante el primer mes. Necesitaba ayuda para hacer las compras porque no podía cargar peso. Necesitaba que alguien me recordara los horarios de los medicamentos porque eran tantos que me confundía. Pero sobre todo, necesitaba compañía. Necesitaba sentir que alguien se preocupaba por mí, que alguien estaría ahí si me pasaba algo. Después de vivir 40 años con Graciela, la soledad se había vuelto insoportable, y más después del susto del infarto. Mónica aparecía una vez por semana, siempre apurada, siempre con la misma conversación. Ya decidiste lo del geriátrico, papá. No podés seguir viviendo solo. Es peligroso para vos. Y una preocupación constante para mí. Una preocupación constante. Como si realmente se preocupara por mí durante todos esos días de recuperación. Ni una vez se quedó a almorzar conmigo. Ni una vez me preguntó si necesitaba que me comprara algo en el supermercado. Ni una vez se ofreció a acompañarme al médico. Un día, mientras revisaba unos papeles viejos que tenía guardados en una caja en el armario del dormitorio, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Era una carpeta con documentos legales que había firmado hace 5 años con la ayuda de un abogado. Me había olvidado completamente de esos papeles. Los había guardado después de firmarlos, pensando que tal vez nunca los iba a necesitar, esperando que nunca llegara el momento de usarlos. Pero ahí estaban, esperándome como una carta guardada que había olvidado que tenía. Resulta que, después de que murió Graciela, cuando me di cuenta de lo solo que había quedado y de cómo había cambiado la actitud de Mónica hacia mí, yo había tomado algunas decisiones legales, importantes decisiones preventivas, por así decirlo, como cuando uno se pone el cinturón de seguridad, esperando no necesitarlo nunca, pero sabiendo que está ahí por si acaso. En esos papeles estaba todo detallado. Una donación condicional de todos mis bienes, con cláusulas muy específicas sobre el trato que esperaba de mi familia. Lo había hecho con la ayuda del Dr. Ruiz, un abogado especialista en derecho de familia, que me había explicado todos mis derechos como persona mayor. La donación incluía la casa donde Mónica vivía ahora, una casa que yo le había regalado cuando se casó, pensando que era una inversión en su futuro y en la relación con sus futuros hijos. También incluía un terreno en la zona norte de la ciudad que había comprado como inversión y que ahora valía una fortuna debido al desarrollo inmobiliario de la zona. Estaban las acciones de la empresa de transportes donde había trabajado durante 30 años y que me habían dado como parte de la jubilación. Estaban los ahorros que había juntado toda la vida, depositados en 3 bancos diferentes por seguridad, y estaba la colección de monedas antiguas que había heredado de mi padre y que, según un tasador, valía mucho dinero. En total, era un patrimonio considerable. No era millonario, pero tampoco era pobre. Era el resultado de una vida de trabajo honesto, de ahorrar cada peso que podía, de hacer inversiones inteligentes cuando se presentaba la oportunidad. Era todo lo que había construido pensando en dejárselo a mi única hija cuando me muriera. Pero en esos documentos había especificado condiciones muy claras para esa herencia. Condiciones que tenían que ver con el respeto, con el cuidado, con la presencia de la familia. Condiciones que, si no se cumplían, activarían la donación a instituciones de caridad. En ese momento, mientras leía esos papeles con los anteojos que me había comprado después del infarto, me di cuenta de que Mónica no tenía ni idea de lo que estaba perdiendo con su actitud. No sabía que cada vez que me abandonaba en el hospital, cada vez que me trataba como un estorbo, estaba poniendo en riesgo la herencia más grande que iba a recibir en su vida. Esa misma tarde llamé al Dr. Ruiz, el abogado que me había ayudado con esos papeles hace 5 años. Doctor, le dije, ¿se acuerda de los documentos que firmé cuando murió mi esposa? Los del testamento y la donación condicional. Por supuesto, don Aurelio. ¿Pasa algo? Pasó que se están cumpliendo exactamente las condiciones que especificamos en esos documentos. Mi hija me está abandonando tal como temíamos que podía pasar. El doctor Ruiz se quedó callado unos segundos. Don Aurelio, ¿está seguro de que quiere activar esas cláusulas? Una vez que se pongan en marcha, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Doctor, mi hija acaba de demostrarme que no me considera parte de su familia. Es hora de que sepa las consecuencias de sus decisiones. Pero antes de explicarte qué documentos eran esos y qué sorpresa tenía preparada el juez, tengo que contarte cómo siguió empeorando la situación con Mónica. 2 meses después del infarto, cuando ya me estaba sintiendo un poco mejor, tuve una recaída. Una noche me desperté con dificultades para respirar y mucho dolor en el brazo izquierdo. Volví a llamar a Mónica, esta vez ni siquiera atendió el teléfono. Tuve que llamar a una ambulancia. Cuando llegué al hospital, los médicos me dijeron que había tenido otro episodio cardíaco, menos grave que el anterior, pero que requería internación. Esta vez, estuve internado 3 semanas. 3 semanas
durante las cuales Mónica no apareció ni una sola vez, ni para preguntarme cómo estaba, ni para traerme algo que necesitara, ni siquiera para hablar con los médicos. Las enfermeras ya me conocían de la internación anterior y se daban cuenta de que no venía nadie a visitarme. Una de ellas, que se llamaba Susana, un día se sentó al lado de mi cama. «Don Aurelio», me dijo, «¿su hija sabe que usted está internado?» Durante esas 3 semanas, yo tuve tiempo para pensar mucho. Pensé en todo lo que había hecho por Mónica cuando era chica, cuando se enfermaba y me quedaba despierto toda la noche cuidándola, cuando tuvo problemas en el colegio y yo fui a hablar con los maestros, cuando se casó y yo pagué toda la fiesta. Ya no era su padre, era un viejo molesto que la llamaba cuando se sentía mal. Ella ni siquiera se enteró de que había estado internado hasta una semana después, cuando finalmente me llamó. «Pa», me dijo, «¿por qué no me contestas el teléfono? Te estuve llamando toda la semana porque estuve internado, Mónica». Otra vez hubo un silencio del otro lado. «¿Estuviste internado y no me avisaste?», me preguntó. «Te avisé», le dije. «Te llamé la noche que me sentí mal, pero no me atendiste. Después, ya no me pareció importante llamarte». «Ay, papá», me dijo con esa voz de fastidio, «si era tan grave tendrías que haber insistido. Yo no soy adivina para saber cuándo te pasa algo». «Ah, no soy adivina». Mi hija no era adivina para saber cuándo su padre de 69 años, que acababa de tener un infarto, podía necesitar ayuda. «Bueno», me dijo, «ahora que ya estás en casa, quiero que hablemos seriamente del geriátrico. Ya averigüé todo. Tienen una plaza disponible para el mes que viene. Solo tenés que firmar unos papeles». «Mónica», le dije, «yo no me voy a ir a ningún geriátrico. Esta es mi casa y acá me quedo en papá. No seas terco. ¿Qué va a pasar la próxima vez que te sientas mal y yo no pueda venir? ¿Qué va a pasar si te morís solo en esa casa? Si me muero solo, será porque mi hija me abandonó». Le dije, «no es que no puedas venir, Mónica, es que no querés venir. ¿Hay una diferencia?». Se enojó y colgó el teléfono. Durante las siguientes semanas no tuve noticias de ella, pero yo estaba tranquilo porque sabía que pronto ella iba a tener noticias mías. Ruiz me llamó por teléfono. Don Aurelio me dijo, «ya está todo preparado. Mañana se van a notificar todos los documentos. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?». Al día siguiente, un jueves por la mañana, un oficial de justicia tocó el timbre de la casa de Mónica. Le entregó una citación judicial que la obligaba a presentarse en el juzgado el lunes siguiente. Cláusulas que vos desconocés, pero que ahora van a entrar en vigencia. «¿Qué cláusulas? ¿De qué estás hablando?», me gritó por teléfono. El lunes por la mañana me levanté temprano. Me puse mi mejor traje y me fui al juzgado acompañado por el doctor Ruiz. La sala estaba casi vacía. Solo estábamos nosotros, Mónica, con su abogado y el juez. Mónica me miraba con una mezcla de confusión y enojo. No entendía qué estaba pasando. Don Aurelio Vega, decía el juez, compareció ante este juzgado en el año 2018 para dejar asentada una donación condicional de todos sus bienes. Mónica se puso pálida. «¿Una donación condicional?», preguntó su abogado. «¿Qué significa eso?». El juez siguió leyendo. «Significa que el señor Vega donó todos sus bienes con la condición de que su hija cumpliera ciertas obligaciones familiares. Si esas obligaciones no se cumplían, la donación se revocaba automáticamente». «¿Qué obligaciones?», preguntó Mónica con una voz que casi no se escuchaba. El juez miró los papeles.
Las obligaciones establecidas eran visitar al donante al menos una vez por semana, acompañarlo en caso de enfermedad o internación y no abandonarlo en su vejez. Mónica empezó a temblar. «Papá», me dijo, «vos donaste la casa, el terreno, todo en sí». «Mónica», le respondí, «todo han...». A varias instituciones de caridad, le dije. Asilos de ancianos, comedores infantiles, fundaciones que cuidan a gente abandonada como yo. El juez siguió explicando. Según los documentos, el señor Vega estableció un periodo de prueba de 5 años para que su hija demostrara si cumplía con las obligaciones familiares. Ese periodo venció la semana pasada. Mónica se levantó de la silla. «Esto es una locura», gritó. Esperaba que cuando yo fuera viejo, vos hicieras lo mismo por mí, pero elegiste abandonarme a no, te abandoné, gritó. Te llevé al hospital, me preocupé por vos, me llevaste al hospital y después desapareciste durante semanas, le respondí. Te preocupaste tanto por mí que querías meterme en un geriátrico para no tener que cuidarme. El juez golpeó con el martillo. Silencio, por favor. Después de revisar toda la documentación, este juzgado confirma que se han cumplido las condiciones establecidas en la donación condicional. Los bienes del señor Vega pasan a ser propiedad de las instituciones beneficiarias mencionadas en el documento original. Mónica se desplomó en la silla. En 5 minutos había perdido una herencia que valía millones. La casa donde vivía, el terreno que pensaba vender cuando yo me muriera, todos los ahorros que creía que iban a ser suyos. Pero el juez todavía no había terminado. Además, continuó. Este juzgado ordena la investigación por abandono de persona mayor. La fiscalía evaluará si corresponde iniciar acciones penales contra la señora Mónica Vega por el abandono sistemático de su padre. ¿Acciones penales?, preguntó Mónica con los ojos llenos de lágrimas. Sí, señora, le respondió el juez. El abandono de personas mayores es un delito, y según las pruebas presentadas, usted abandonó a su padre durante 2 episodios de enfermedad grave. Cuando salimos del juzgado, Mónica me siguió hasta la vereda. Papá, me dijo llorando, podemos arreglar esto. Yo voy a cuidarte, te lo prometo. Voy a visitarte todos los días. Voy a estar cuando me necesites. Es tarde, Mónica, le dije. Tuviste 5 o 6 años para demostrarme que te importaba. Tuviste 2 infartos míos para demostrarme que eras mi hija. Elegiste tu trabajo, tus cosas importantes, tu vida. Ahora yo elijo la mía. Pero, papá, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer sin la casa? Voy a vivir en un departamento que me compraron las instituciones beneficiarias. Le dije, un departamento cómodo, donde voy a estar bien cuidado. Tan irónico, ¿no? Van a cuidarme mejor gente extraña que mi propia hija. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que había tenido en años. El departamento que me consiguieron estaba en un edificio moderno, con portero las 24 horas y un servicio médico. Dentro del mismo edificio, todos los días venía una enfermera a controlar mis medicamentos
y mi presión. 3 veces por semana venía una mucama a limpiar y cocinar. Los fines de semana organizaban actividades para los residentes mayores. Por primera vez en mucho tiempo me sentía cuidado. No era una carga para nadie. No molestaba a nadie con mis achaques. No tenía que pedirle favores a una hija que me veía como un estorbo. Mónica trató de comunicarse conmigo varias veces durante esos primeros meses. Me llamaba, me mandaba cartas, hasta vino al edificio a buscarme. Pero el portero tenía instrucciones de no dejarla subir. Una tarde, después de 6 meses de no verla, acepté recibir una de sus llamadas. Papá me dijo con una voz cansada: quiero pedirte perdón. Me doy cuenta de que me mandé muchas macanas contigo. Te diste cuenta tarde, Mónica, le respondí. Perdón por no haberte visitado en el hospital. Perdón por no haberte cuidado como tenía que hacerlo. Perdón por haberte querido meter en un geriátrico. ¿Y ahora qué?, le pregunté. ¿Ahora me pedís perdón y yo tengo que hacer como que no pasó nada? No, papá. No espero que hagas como que no pasó nada. Solo quería que supieras que me arrepiento. Tu arrepentimiento no me devuelve los meses que pasé solo en el hospital, Mónica. No me devuelve las noches que me desperté, sintiendo dolor y sabiendo que no tenía a quién llamar porque mi hija no me iba a atender. Tenés razón, papá. Fui una hija de... Pero no podemos intentar arreglar las cosas. Tal vez podemos construir una relación nueva, diferente. Mónica Aladich, cuando vos me abandonaste, yo también tomé una decisión. Decidí que no iba a esperar más nada de vos. Y esa decisión me dio una paz que no había tenido en años. Después de esa conversación, no volví a saber nada de Mónica durante un año entero, hasta que un día el portero del edificio me avisó que había una señora en la entrada que insistía en que era mi hija. Pajou estaba parada en la vereda, más flaca que la última vez que la había visto, con cara de no haber dormido bien en mucho tiempo. Papá me dijo cuando me vio: necesito hablar con vos. ¿Qué querés, Mónica?, le pregunté. Contarte que perdí el trabajo, me dijo, y que tuve que vender la casa donde vivía porque no podía pagar las expensas, y que ahora estoy viviendo en un departamento chico, que alquilo con lo poco que me queda. ¿Y qué esperas que haga yo?, le pregunté. No sé, papá. Tal vez que me entiendas, que sepas que estoy pagando por lo que te hice. ¿Quieres que me sienta mal por vos, Mónica? ¿Quieres que te tenga lástima? No quiero lástima, papá. Quiero que sepas que entendí lo que se siente estar solo, lo que se siente no tener a quien pedirle ayuda, lo que se siente que la familia te abandone. Ahora entendés, le dije. Tardaste mucho, pero ahora entendés ansí, papá. Y quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos tener una relación otra vez? No como antes. No esperando que me perdones todo, pero algo. La miré durante unos segundos. Se veía realmente arrepentida, realmente lastimada por lo que había pasado. Pero también sabía que el daño que me había hecho no se borraba con arrepentimiento. Mónica, le dije, durante 2 años me trataste como si fuera un estorbo. Durante 2 años me hiciste sentir que tu vida era más importante que la mía. ¿Vos realmente crees que eso se puede arreglar con una conversación? No, papá, no creo que se pueda arreglar. Pero pensé que tal vez podíamos intentar construir algo nuevo, no recuperar lo que perdimos, sino empezar algo diferente. Algo diferente. ¿Cómo qué? Como una relación donde yo no espere que vos me resuelvas la vida y vos no esperes que yo sea la hija perfecta que nunca fui. Una relación donde nos respetemos como personas adultas. Era una propuesta interesante, pero yo tenía una condición. Si quieres intentar algo nuevo, Mónica, tenés que entender que las cosas no van a ser como antes. Yo ya no soy el papá que te resuelve los problemas. Ya no soy el papá que te perdona todo porque sos mi hija. Lo entiendo, papá. Yo tampoco soy la hija que espera que vos me mantengas o que me dejes una herencia. Ya aprendí a vivir sin eso. Durante los meses siguientes, Mónica empezó a visitarme una vez por semana. No para pedirme nada, no para que la ayudara con sus problemas, sino para charlar, para contarme cómo estaba, para preguntarme cómo estaba yo. Eran visitas cortas, sin drama, sin reproches del pasado. Hablábamos de cosas simples, de la actualidad, del clima, de los programas de televisión que veíamos. Una tarde, después de varios meses de estas visitas, Mónica me dijo algo que me sorprendió. Papá, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo lo que pasó? No es haber perdido la herencia, es haberme perdido los últimos años buenos que podríamos haber tenido juntos. ¿Los últimos años buenos?, le preguntan. Sí, papá, los años donde vos estabas bien de salud, donde podríamos haber compartido cosas, donde podríamos haber sido una familia. De verdad, esos años los perdí por boluda, por creída,
por pensar que lo importante era mi trabajo y mi vida. Era la primera vez que Mónica reconocía que había perdido algo más que dinero. Había perdido tiempo, había perdido momentos, había perdido la posibilidad de conocer a su padre como persona y no solo como una obligación. Tenés razón, le dije. Esos años no se recuperan, pero todavía tenemos estos años. Ya no soy el mismo hombre que era antes del infarto. Ya no tengo la misma energía, pero todavía estoy acá. Sí, papá. Y yo ya no soy la misma mujer que creía que el trabajo era más importante que la familia. También aprendí cosas en estos años. Aprendí lo que se siente estar sola. Aprendí lo que se siente no tener a quien recurrir. El año pasado, cuando cumplí 70 años, Mónica me organizó una pequeña fiesta en mi departamento. Nada grande, nada ostentoso, solo ella, yo, la enfermera que me cuida, y 2 vecinos del edificio que se habían hecho mis amigos. Fue una fiesta simple, pero linda. Mónica había preparado una torta. Había comprado globos, había hecho todo con sus propias manos. No era la hija millonaria que podía pagar caterings carísimos. Era una mujer trabajadora que había usado sus ahorros para hacerle una fiesta a su padre. Durante la fiesta, mientras comíamos torta, Mónica me dijo algo que me llegó al corazón. Papá, no sé si algún día vas a poder perdonarme todo lo que te hice, pero quiero que sepas que estos últimos meses, visitándote, hablando con vos, conociendo al hombre, que eso más allá de ser mi papá, han sido algunos de los mejores momentos de mi vida adulta. Mónica, le dije, yo no sé si voy a poder perdonarte todo. El daño fue muy profundo, pero sí sé que estos últimos meses me demostraron que todavía hay una persona decente adentro tuyo. Una persona que tardó mucho en aparecer, pero que apareció. Hace 6 meses, Mónica me propuso algo que me sorprendió. Papá me dijo, ¿te gustaría que nos fuéramos de vacaciones juntos? No lejos, tal vez a las sierras unos días, para charlar, para pasar tiempo juntos, sin médicos, sin hospitales, sin todo el drama del pasado. Era una idea tentadora. Hacía décadas que no me iba de vacaciones. Desde que murió Graciela, no había salido de la ciudad ni por un día. Acepto, le dije, pero con una condición, que no sea un viaje para hacerme sentir lástima o para tratar de arreglar todo lo que pasó, que sea un viaje para disfrutar, para conocernos como personas ante. Lo prometo, papá, solo quiero pasar tiempo con vos, sin toda la historia pesada que cargamos. Fuimos a las sierras de Córdoba por una semana. Mónica manejó todo el viaje. Yo iba de acompañante mirando el paisaje. Hacía tanto tiempo que no veía montañas, que no respiraba aire puro. Nos hospedamos en una cabaña pequeña con 2 cuartos. Mónica cocinaba por las mañanas. Yo preparaba el mate por las tardes. Salíamos a caminar por senderos fáciles.
Nos sentábamos en bancos de plaza a mirar pasar la gente. Una noche, mientras tomábamos mate en el porche de la cabaña, Mónica me preguntó algo que me hizo pensar. Papá, ¿vos crees que mamá estaría orgullosa de cómo terminó todo esto? No sé, Mónica, le respondí. Tu mamá siempre fue muy protectora de la familia. Creo que estaría triste por todo lo que pasó, pero tal vez estaría contenta de ver que al final encontramos una manera de estar juntos otra vez. Creo que mamá me habría cagado a pedos por haberte abandonado en el hospital, me dijo Mónica riéndose. Tu mamá no te habría cagado a pedos, le dije. Te habría explicado con su paciencia de siempre que la familia es lo único que realmente importa. Esa semana en las sierras me hizo dar cuenta de que Mónica realmente había cambiado. No era la misma mujer egoísta que me había abandonado en el hospital. Era alguien que había aprendido a los golpes que significaba realmente la familia. Cuando volvimos a la ciudad, nuestra relación siguió siendo buena. Mónica siguió visitándome una vez por semana, pero ahora las visitas eran diferentes. Eran más relajadas, más genuinas. Ya no había tensión entre nosotros. Un día, mientras tomábamos café en mi departamento, me dijo algo que nunca pensé que le iba a escuchar. Papá, ¿sabes qué es lo que más admiro de vos? ¿Qué? Le pregunté curioso. Que tuviste los huevos de defenderte, que no te dejaste pisotear. Cuando yo te estaba tratando como basura, vos encontraste la manera de hacerme entender que estaba mal. No con gritos, no con violencia, sino con inteligencia. Mónica Ladige, yo no quería lastimarte, quería educarte. Quería que entendieras que los padres no son objetos descartables que se pueden tirar cuando molestan. Y lo logró, papá. Lo entendí en tarde mucho. Perdí mucho en el camino, pero lo entendí. Hace 3 meses pasó algo que me hizo reflexionar mucho sobre todo lo que habíamos vivido. Mónica vino a visitarme un día y me encontró tirado en el suelo del departamento. Me había mareado y me había caído. Esta vez, en lugar de llamar a una ambulancia o llevarme corriendo al hospital, se quedó conmigo, me ayudó a levantarme, me sentó en el sofá y trayó agua. Me tomó la presión con el tensiómetro que tengo en casa. Papá, me dijo, ¿te sentís mejor? ¿Querés que llamemos al médico? Sí, llamemos al médico, le dije, pero no necesitamos ir al hospital. Con que venga acá está bien. Vino el médico, me revisó, me dijo que había sido una baja de presión por el calor. Nada grave. Mónica se quedó conmigo toda la tarde para asegurarse de que estuviera bien. Esa tarde me di cuenta de algo importante. Mi hija había aprendido a cuidarme, no por obligación, no por culpa, sino porque realmente le importaba. Ya no era la mujer que me dejaba solo en el hospital. Era una hija que se preocupaba de verdad por su padre. La semana pasada, en mi cumpleaños 71, Mónica me trajo un regalo que me emocionó. Era un álbum de fotos con todas las imágenes que había podido rescatar de nuestra vida en familia. Fotos de cuando ella era chica, fotos de Graciela, fotos de cumpleaños y navidades. En la primera página había escrito una dedicatoria que decía para el papá que tuve la suerte de recuperar. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para ser mejor persona. Mónica, le dije después de mirar todo el álbum, este es el mejor regalo que me has dado en toda tu vida. No por las fotos, sino por lo que representa. ¿Qué representa, papá?, me preguntó. Representó
que entendiste que aprendiste, que te convertiste en la hija que siempre esperé que fueras. Hoy, mientras escribo esta historia en mi mente para contártela, puedo decir que estoy en paz. No recuperé toda la relación que tenía con Mónica antes de que muriera Graciela, pero construimos algo nuevo, algo basado en respeto mutuo, en cariño genuino, en tiempo compartido, sin obligaciones. Me arrepiento de haber activado esas cláusulas legales. ¿Me arrepiento de haberle quitado la herencia a mi hija? No, para nada, porque esas acciones le enseñaron algo que mis palabras nunca pudieron enseñarle, que los actos tienen consecuencias. Mónica tuvo que perder todo para darse cuenta de lo que realmente importaba. Tuvo que quedarse sola para entender lo que yo había sentido cuando me abandonó. Tuvo que enfrentar las dificultades económicas para valorar lo que realmente vale en la vida. El juez tenía razón cuando confirmó la donación condicional. Los padres tenemos derecho a ser respetados, tenemos derecho a ser cuidados, tenemos derecho a no ser abandonados como perros viejos cuando ya no servimos para nada. Y los hijos tienen que entender que la herencia no es un derecho, es un regalo que se gana con amor, con respeto, con presencia, un regalo que se puede perder si uno decide que su familia no importa. Las instituciones que recibieron mis bienes están haciendo un trabajo hermoso. Con ese dinero están cuidando a otros viejos abandonados como yo fui. Están dando de comer a chicos que no tienen familia. Están construyendo hogares para gente que necesita ayuda. Mi dinero está siendo usado para cuidar gente que realmente lo necesita, no para que una hija desagradecida viva cómodamente después de haber abandonado a su padre. Mónica ahora trabaja en una oficina pequeña, vive en un departamento alquilado, maneja un auto usado. No es rica, pero es feliz, o al menos más feliz de lo que era cuando tenía todo y no valoraba nada. Y yo vivo en un departamento cómodo, con atención médica a las 24 horas, con gente que me cuida y me respeta. Tengo una hija que me visita porque quiere, no porque se siente obligada. Tengo una relación basada en cariño genuino, no en interés económico. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia, quiero decirte algo importante. Si tenés hijos, enséñales desde chicos que la familia se cuida, que los padres no son una carga, son una bendición, que el tiempo que compartimos juntos no se recupera nunca. Y si tenés padres mayores, no los abandones. No importa que tengas trabajo, que tengas responsabilidades, que tengas tu propia vida. Ellos te dieron la vida, te criaron, se sacrificaron por vos. Merecen tu tiempo, tu cariño, tu presencia, porque cuando los pierdas, no vas a poder recuperar el tiempo que no les dedicaste. No vas a poder decirles las cosas que no les dijiste. No vas a poder cuidarlos como tendrías que haberlos cuidado. Mónica tuvo suerte, tuvo la oportunidad de rectificar, de aprender, de construir una relación nueva conmigo, pero no todos tienen esa suerte. A veces la gente se da cuenta tarde, cuando ya no hay vuelta atrás. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Te habrías defendido como me defendí yo? ¿O habrías aguantado el abandono en silencio? ¿Crees que tuve razón en quitarle la herencia a mi hija o fui muy duro? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame si esta historia te sirvió para reflexionar sobre tu propia familia, porque al final del día la familia es lo único que realmente importa, pero solo cuando está basada en amor y respeto mutuo. Si tu familia te abandona, defiéndete. Si tu familia no te valora, hacete valer. Y si tu familia se da cuenta de sus errores y quiere rectificar, dale una oportunidad, pero nunca dejes que te pisoteen solo porque compartís la misma sangre. La sangre te hace pariente, pero el amor y el respeto te hacen familia. Y esa es la diferencia que mi hija tardó muchos años en entender
pero que finalmente entendió.